Este resumen es la continuación de la segunda temporada del drama Please Be Married. Nuestra historia continúa con Annen, huyendo de alguien antes de que viajara al pasado, gracias al collar que le dio el amigo de su padre. Volviendo al presente, el niño nunca desapareció, sino que extrañaba tanto a su madre que fue a buscarla a donde sería su audición. Ella lo regaña pues todos estaban muy preocupados por él. Sin embargo, la ternura de su hijo la conmueve que lo olvida. Annen pasa la audición del programa exitosamente. Al llegar a casa, su padre lo castiga y envía a su habitación. Una vez solos, Muchen y Seanje coquetean, pues cada vez están más enamorados. Para su mala suerte, otra de sus compañeras de rodaje es su ex mejor amiga, Mensin, la cual sigue siendo descarada, pues le recuerda que si no le hubiera quitado al novio, ella no estaría ahora con Muchen. Cuando se estaba dirigiendo a su habitación de hotel, alguien la mete a la fuerza. Se queda tranquila una vez que se da cuenta que se trata del CEO, que fue a verla para consentirla y ayudarla a practicar sus líneas. Ella se queda dormida al poco tiempo. Mensin se siente celosa de Seanje, por lo que va a visitar a Ling, el hermano de Muchen y dueño de la compañía rival, para que convenza al director del programa de hacerla la protagonista. Al día siguiente, mientras maquillaban a Seanje, le informan que varias escenas han sido removidas. Enseguida va a hablar con el director, pues sin esas escenas su personaje pasará a ser uno secundario. El hombre no sabe cómo explicarle tal cambio, es Mensin quien lo hace, la cual explica que, dado que su empresa invirtió en el proyecto y ya que ella tiene un personaje más puro, es necesario que la trama sea modificada para que ella sea el personaje principal. Desde ese momento, Seanje, Min y Annen dejan de cooperar para la grabación. Mensin intenta ganarse el cariño del niño, pero no lo logra, puesto que solo la ignora. El director debe hablar con Seanje y Lu para que graben el programa. Estos se niegan a hacerlo, ya que el contrato que firmaron estipulaba que la chica sería la protagonista de la serie y en caso de no cumplir el contrato, deberán pagarle una suma grande de dinero, además de que el director estaría defraudando a Muchen, debido a que su empresa también invirtió en el proyecto. Al final, Seanje vuelve a ser la protagonista. Su siguiente escena es una donde debe besarse con Min. Ella está muy nerviosa y se siente aún más nerviosa cuando Muchen aparece a supervisar la grabación. Deben repetir la escena varias veces, porque ella no podía besar a la idol. El CEO se va, cuando se da cuenta que van a besarse. Sin embargo, Seanje sigue sin poder hacerlo. Habla con Muchen, para que quiten las escenas de beso. Este no cree que sea una buena idea, ya que podría traerle problemas para otros proyectos, y además confía en ella. Seanje escucha una llamada de su ex mejor amiga. Gracias a esto se da cuenta que Mensin está saliendo con dos hombres a la vez, el CEO de su empresa Ling y su exnovio Hon, por lo que cuando la chica está distraída, toma su teléfono y envía un mensaje a los dos para que vayan a recogerla, después de la filmación. Durante las grabaciones, Mensin comienza a molestar a Seanje. Por suerte, Muchen aparece para regañarla junto al director. Una vez que se van, observan como Hon y Ling se encuentran para recoger a la chica. Los dos terminan dejando a Mensin mientras son grabados, pues se dieron cuenta que solo estaban siendo utilizados. Seanje y Muchen salen a dar un paseo juntos. Están asustados de que alguien pueda reconocerlos. Sin embargo, esto no detiene a la mujer de querer besarlo, pero son interrumpidos por una pareja, que querían que les tomaran una fotografía. Al ir a las grabaciones, se entera que Mensin sí fue quien estuvo actuando en su contra todo este tiempo, dado que fue arrestada. Como es día de San Valentín, Muchen le regala un brazalete a su amada. Ella cree que ya comenzarán a salir, pero el CEO aún no está listo. Annen observa e idea un plan para que tengan una cena romántica. Al llegar a casa, el niño junto a su nana deciden que irán a cenar fuera mientras sus padres tienen una velada romántica. Cada vez que iban a ponerse románticos, alguien volvía a casa a interrumpirlos. Cuando finalmente logran quedarse solos, Seanje finge emborracharse para que el CEO la lleve hasta su habitación. Sin embargo, este se da cuenta de su plan. Ella se molesta porque al menos quería un beso. Muchen cumple su deseo y le promete que pronto estarán juntos oficialmente. Mientras Annen le contaba lo feliz que está por ella y su padre, el director interrumpe su conversación para informarle que, debido a que Mensin ha sido encarcelada, ya no podrán grabar el programa por hoy, ya que la empresa de la mujer no puede seguir financiándolos. Las cosas dan un repentino giro al día siguiente, puesto que el director le pide disculpas, porque ayer se había alterado y dice que llevará la grabación hasta el final.
El director le informa que debe ir a buscar algo después de cambiarse de ropa, pero al llegar al lugar es llevada por unos hombres. Anen se desespera de esperar a su madre, y va a buscarla. Se da cuenta que está en peligro al escuchar a unos hombres hablar, y le pide a Min que lo acompañe a buscarla. Al llegar se encuentran con Muchen, que también fue a buscarla, y terminan salvándola de los hombres que querían arruinar su cara. Al ver las interacciones entre Min y Seanje, el Seo comienza a imaginar cosas. En casa, le reclama por esto, la chica se ofende cuando Lu los interrumpe. Este les cuenta que el director fue sobornado para que hiciera eso. Muchen se da cuenta de quién está detrás de todo, y va a reclamarle. El Seo se enfrenta a Lin frente a su padre, pues sabe que fue él quien ideó el plan para que las grabaciones se detuvieran. Sin embargo, su padre termina metiéndose, y Muchen también lo enfrenta, debido a que nunca lo trató como un hijo. Al volver a casa, se encuentra muy triste, lo que ocasiona que ignore a Seanje y Anen. Esta va a buscarlo a su habitación, y mientras se recuesta con él, promete que siempre estará a su lado. Poco después, se enteran que la madre de Muchen ha vuelto. Anen le advierte a Seanje que su abuela es una mala persona, que trata mal a la mayoría de gente, incluyéndola. Ella está muy confundida, porque el niño sabe eso, y aún no la ha conocido, pero se da cuenta que tenía razón apenas si la conoce, ya que incluso despreció a Anen. Una vez que habla con Muchen, este le pide que salga menos de la habitación para que no se encuentre con su madre. Esto no es impedimento para la señora, debido a que una vez que se va su hijo, va a buscar a Seanje hasta su habitación, porque cree que es una chica fácil, que solo quiere meterse con Muchen. La mujer termina tratando muy mal a Seanje en presencia de Anen. Le pide al pequeño que no le cuente nada a su padre, pero cuando el Seo vuelve a casa, se da cuenta que la chica se encuentra triste. Anen le cuenta a Muchen la razón del humor de su madre, a cambio de más dulces. Por lo que cuando estaban desayunando, y la señora comenzó a molestarla, Muchen intervino de inmediato y le aclaró que Seanje no era su criada, y la respetara, pues después de más de 10 años sin verse, no tiene derecho de meterse en su vida. Pero la madre de Muchen le pregunta a su hijo si tienen alguna clase de relación romántica, y el Seo solo guarda silencio. Anen interviene, sin embargo, empeora la situación, ya que llamó a Seanje la esposa de su padre. Seanje intenta irse. Al abrir la puerta encuentra a Lingling, la cual es presentada como la prometida de Muchen, por su madre. Esto ocasiona que la chica huya. Antes de ir tras ella, Muchen le aclara a su progenitora que él no se casará con aquella mujer. Tiene una discusión con Seanje, pues se dio cuenta que la chica no confía en él, ya que le dijo que, seguro ponía de excusa sus traumas familiares solo para no salir con ella, porque ya tenía una prometida. Muchen se siente muy decepcionado por eso y vuelve solo a casa. Más tarde, Seanje vuelve a la mansión, sin saber que Lingling le estaría esperando. La chica le pregunta la razón de estar ahí, por lo que Lingling dice que es la casa de su prometido. Poco después Muchen vuelve, y la invita a entrar junto a su hijo. Anen y Seanje deciden no cenar, pues la presencia de la madre del Seo y Lingling era incómoda para ellos. Muchen le pide a su falsa prometida que se vaya por la mañana, y habla con su madre de la situación, la cual se altera mucho y le recrimina que se está volviendo igual que su padre, pero Muchen se da cuenta que solo quiere manipularlo, dado que pregunta si va a amarlo si hace todo lo que le ordene, a lo que ella responde que sí con rapidez, y el Seo confirma sus sospechas, para luego irse de ahí. Muchen vuelve a tener pesadillas de su infancia. En la mañana Seanje vuelve a ignorarlo, ya que lo vio con Lingling, la cual no se fue. La chica se reúne con Min, que le aconseja alejarse del Seo, y pide que lo considere a él como una opción. Se da cuenta que Seanje sigue sin estar interesada en él. Debido a esto solo conversan. Al volver a casa, Lingling comienza a ser grosera con ella. Seanje no se queda atrás, pues se defiende. Anen observa esto, y le cuenta a su bisabuelo, pues volvió hace un tiempo atrás porque quería cuidar bien de su nieta, Seanje. El bisabuelo va a buscarla. Regaña a Muchen antes de llevársela, puesto que el Seo le dijo que la cuidaría, y ahora tenía otra mujer en la casa además de su nieta. Mientras le leía un cuento a Anen, su madre va a buscarlo. Muchen, cansado de ella, le pide que deje de intentar controlarlo, porque no hará lo que le pide, pues ella nunca lo trató como un hijo. La señora se altera y termina abofeteándolo. Anen interviene para defender a su padre. El niño pregunta la razón por la que su abuela lo trata así, si uno de sus profesores le dijo que no había ningún hijo que no fuera amado. Muchen responde que
tal vez él no sea merecedor de amor, pero su hijo cree lo contrario, porque lo ama mucho. Anen le hace una broma a su abuela y Lingling, poniendo pasta de dientes en su sándwich y mostaza en su bebida, por lo que casi es abofeteado por la madre de Muchen. Por suerte, este aparece antes de que la situación escale y regaña a las mujeres por aquello, pidiéndoles que no se metan con su hijo, porque es él quien se encargará de educarlo. Muchen y Anen llaman a Xianye, porque la extrañan mucho. El Seo no logra decirle mucho debido a que cree que sigue molesta con él. Lingling sigue insistiendo en convertirse en la prometida de Muchen, a pesar de que él ha estado rechazándola repetidas veces. La chica le dice que, si se casa con ella, su madre va a quererlo, lo que ocasiona que tenga pesadillas por la noche. Anen se da cuenta de esto y llama a su madre preocupado, puesto que el hombre salió en busca de medicina muy tarde por la noche. Xianye lo llama, pero no responde. Cuando lo hace, Muchen le pide que salga ya que está fuera de su casa. La chica baja enseguida y se abrazan. Le confiesa que ya no está molesta. Lo invita a entrar en la habitación. Muchen le cuenta toda su historia familiar, donde su madre lo dejó solo durante 13 años, después de divorciarse de su padre, y cada vez que intentaba comunicarse con ella, solamente era ignorado mientras su padre lo controlaba. Es por eso que se sintió tan herido cuando la chica comenzó a evitarlo, porque sin Xianye ya no tenía un lugar seguro. Ella se disculpa por haberlo tratado así, debido a que solo lo hizo por celos. Muchen también se disculpa y da un regalo. Ella cree que debe darle algo también, pero el Seo la besa puesto que ese es su obsequio. Duermen en la misma cama. Por la mañana Muchen le explica todo al abuelo de Xianye, además le pide que los deje mudarse a él y Anen ahí, dado que su madre no quiere que Lingling se vaya. El abuelo acepta. Al ir a casa por su hijo, Muchen por fin enfrenta a su madre, ya que sabe que, aunque haga todo lo que le ordena, ella nunca va a amarlo verdaderamente. Antes de irse con el niño, la mujer dice que si pone un pie fuera de la casa, ya no será su hijo nunca más. A él no le importa esto, y se va junto a Anen. Xianye entra a un nuevo programa donde debe aprender a actuar. Para su mala suerte, Lingling también está ahí, y es su rival en la primera ronda, lo que ocasiona que sea regañada, pues apenas sabe sobre actuación, mientras que la mujer es una profesional. Muchen va a visitar a su hijo y Xianye, ya que es uno de los que financian el programa. Al enterarse de esto, Lingling va a buscarlo, pero se va cuando los escucha siendo cariñosos entre ellos. En casa, Muchen la ayuda a practicar. Al momento de ir a dormir, Anen cierra la habitación de su padre para que así duerma junto a Xianye. Él logra su cometido. Al llegar al set, Lingling se ha proclamado como la prometida de Muchen, pero todos se dan cuenta que pasa algo entre ellos, ya que Anen no la quiere, y en cambio prefiere a Xianye. Ni la visita, dado que se enteró de los rumores, y sabía que su amiga estaría triste, por lo que fue a verla para animarla un poco y coquetearle. El niño se da cuenta de esto y le pide que pare, porque su madre solo debe estar con Muchen. Min la invita a comer y Anen termina invitándose solo. Muchen y Min se encuentran en el pasillo donde tienen una pequeña discusión, pues el idol le hizo saber claramente que se aprovecharía de cualquier oportunidad para seducir a la chica. El Seo habla con ella, para informarle que se encargará de hablar con su falsa prometida, para que deje de esparcir rumores sobre el compromiso inexistente. Al reunirse con Lingling, Muchen le pide que deje de inventar rumores, ya que, si sigue haciéndolo, dejará de considerarla una amiga de la infancia, y destruirá su carrera. Lingling ignora esto y molesta a Xianye durante las grabaciones del programa, logrando que toda una escena salga mal. Cuando estaban valorando su actuación, Xianye comienza a ser criticada pues la falsa prometida la culpó de ser ella quien arruinó todo. Sin embargo, Anen y otro actor la defienden diciendo que ella es una nueva actriz y fue Lingling quien no le dio el suficiente apoyo, por lo que las dos permanecen en el programa. El actor que la defendió, Chen, termina siendo su compañero para la siguiente etapa. El actor la ayuda en todo y la molesta un poco. Mientras tanto, Lingling y Anen son compañeros de rodaje, pero él sigue sin quererla. Muchen visita a su padre enfermo, el cual también quiere conseguirle una prometida. Al salir de la habitación, se encuentra con Lingling, que le reclama porque la mitad de sus contratos se han cancelado. El Seo la ignora. Chen comienza a molestar a la chica, antes de que Muchen aparezca, el cual se pone celoso por la forma en que interactúan. Xianye le aclara la situación. Cuando estaban grabando la escena de Anen, la cuerda se rompe, y el niño termina lastimado, por lo que es llevado al hospital.
Hacen una reunión para exponer al culpable. Chen cuenta que vio salir a Ling de la bodega, donde se encontraban las cuerdas, por lo que ella es la culpable, aunque intente defenderse, culpando a otra chica. Muchen le enfrenta, pero su madre llega y comienza a insultarlo. Xianye no puede soportar que lo traten así, y dice a la mujer que ella ni siquiera debería ser considerada una madre, por lo que la señora cree que no debe decir nada, ya que no es nadie en su familia. Sin embargo, Muchen confiesa que Xianye es la persona que ama. Chen pregunta a la chica si está saliendo con el CEO, ella no responde nada, por lo que él le propone que se enamoren. Visita a su hijo en el hospital, Anen se encuentra mejor y podrá volver a casa por la mañana. Mientras Xianye descansaba, Min aparece para recordarle que irían a comer juntos. Sin embargo, Muchen y Chen entran a la habitación al mismo tiempo, logrando que la chica se ponga muy nerviosa, pues los tres querían estar a su lado. Xianye termina escogiendo al CEO, lo toma de la mano y salen del lugar, sin saber que fueron fotografiados. Anen convence a sus padres de traer a su amigo del orfanato a casa. Ellos aceptan porque es una buena oportunidad para dormir en la misma habitación. Antes de dormir, reciben una llamada de Lu, puesto que un nuevo rumor de Xianye ha surgido, donde la involucran con el CEO, actor y idol. Para intentar mejorar las cosas, Muchen tuitea que está en una relación. En el set de grabación, encaran a una de las actrices dado que saben que fue ella quien filtró las fotos, pero Ling y la madre de Muchen la defienden. Al mismo tiempo, la abuela de Anen se convierte en jueza del programa. Cuando presentaban la grabación de Xianye, la madre de Muchen fue de las únicas que creyó que su actuación fue pésima, a pesar de las buenas críticas que recibió de los demás. Sin embargo, la chica que la señora defendió fue quien terminó siendo eliminada. Chen le regala un peluche como felicitación. Muchen vuelve a reunirse con su madre, con la esperanza que haya cambiado al menos un poco. Se da cuenta rápidamente que no es así, y por fin le dice adiós para siempre. Chen va a dejar a Xianye a casa. Cuando está a punto de confesarse seriamente, el CEO aparece, por lo que el actor se retracta y se va. Muchen le cuenta a la chica que cree que el hombre está enamorado de ella. Sin embargo, Xianye no lo ve así. En las grabaciones, Ling se da cuenta que Xianye es mejor actuando que ella, por lo que se pone en contacto con Ling, el hermano menor de Muchen, para tenderle una trampa. Lu va a hablar con el CEO ya que un video de él, junto a Anen y Xianye ha sido expuesto, y ahora todos creen que la chica tuvo al niño a los 15 años, y lo mantuvo oculto. Esto causa un gran escándalo, debido a que los inversores de la empresa de Muchen ya no están seguros si quieren seguir siéndolo, y deberán hacerle una prueba de paternidad a la familia, para callar los rumores. Los dos se sorprenden al recibir los resultados, debido a que Anen sí es su hijo biológico. Le piden explicaciones al niño, ya que desde el comienzo los llamó mamá y papá, y fue él quien los unió, por lo que el pequeño les cuenta que nació en 2024, y mientras jugaba con alguien, el collar que le dieron comenzó a brillar y llegó justo a salvar a su madre. Lu desmiente el rumor, aunque sea verdad. Ling es descalificada del programa, ya que la actuación de Xianye gustó más que la de ella. La chica llega a la final. Cuando Chen la felicita le declara sus sentimientos seriamente, pero es rechazado. Muchen y Xianye sufren un accidente en el set, el CEO termina más herido, pero le advierten a la chica que no debe bailar más por un tiempo, ya que de ser así, su rodilla va a volverse inservible. Min va a visitarlos al hospital y lleva flores, para Xianye que terminan siendo dadas a Muchen. El idol le hace el mismo consejo a la chica sobre no bailar, y dice que una vez que se recupere, le conseguirá un papel en un show. Gracias a la gente de Muchen, descubren que Ling sí fue la culpable del incidente con las cuerdas y Anen. Muchen termina heredando el grupo familiar, por lo que su hermano, como venganza, va a buscarlo para hacerle daño. Sin embargo, Anen interviene y es él quien termina en el hospital. Una vez que despierta, su madre lo regaña por hacer aquello puesto que las cosas pudieron ser peores. El niño se defiende diciendo que solo quería ser su héroe. Al volver a casa, le hacen una fiesta sorpresa al niño, pero la sorprendida termina siendo Xianye, debido a que Muchen le propone matrimonio, y más tarde por la noche terminan casándose. El abuelo se lleva a Anen con él, para que los recién casados disfruten su noche, pero por la mañana el anciano les avisa que ha desaparecido. Muchen le pide no preocuparse a su esposa, ya que seguramente el niño volvió al futuro. 3 años pasan y Anen nace en 2024, 5 años después el niño le enseña a su madre el collar,
que su tío Lu le dio. Xianje quiere quitárselo, sin embargo, su esposo la detiene, pues si se lo quita tal vez el niño no nazca. Muchen y su hijo juegan a las escondidas. Anen desaparece durante un momento por su viaje al pasado, y después vuelve con su familia, repitiendo así el lindo bucle en el tiempo. Así termina esta historia.